Bienvenidos a mi canal Vamos al Punto. Hoy te traigo un gran hechizo para dominar a tu pareja, que no importa si está viviendo contigo o te ha dejado por irse con alguien más. Con este ritual también puedes dominar a cualquier persona, ya sea un vecino, un amigo, un jefe, un familiar de tu pareja, etc. También sirve para esas personas que solo se mantienen enojados y nos contestan de forma grosera. Para esa persona revoltosa, que solo nos anda poniendo en mal, que nos levanta falsos, que solo miente por causar enojos, malos entendidos o hasta separaciones. Este hechizo sirve para dominar a todo tipo de personas, en el buen sentido de la palabra. Con esto haremos que nos dejen de hacer esas cosas que nos afectan negativamente y que nos den nuestro lugar, que nos respeten, que nos valoren, porque nos lo merecemos. Todos tenemos el derecho de defendernos, es un derecho divino. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes: un diente de ajo, de cualquier tipo y color, una candela de color blanco. Te la muestro para que veas cómo es delgada y larga. Un vaso de cristal o vidrio que puede tener diseños. Una cuchara, no importa si es de metal o de madera. Un plato de cristal o cerámica. Un bolígrafo, de cualquier color. También puedes utilizar un clavo. Un cuchillo, que puede ser de hoja lisa o aserrada. Y tu orina, que tiene que ser la primer orina de la mañana. También sirve la orina que puedes sacar antes de hacer el hechizo, porque está tibia. Este hechizo lo puedes realizar cualquier día y a cualquier hora, pero de preferencia les recomiendo que lo hagan durante la noche, ya que la experiencia me ha enseñado que da mejores resultados en horas nocturnas. Para iniciar, tomas el vaso y le impregnas de tu buena energía. Tienes que tocarlo por todos lados, hasta donde puedas. Y lo dejas listo antes de acostarte. Así por la mañana lo llenas con tu orina. Tiene que llegar a la mitad o más. En este momento le vamos a aplicar la orina. Si el hechizo lo vas a realizar durante la noche, entonces tápalo y lo guardas en algún lugar hasta el momento que lo utilices. Y lo dejas a un lado. Acercas tu plato y vas a pelar el ajo. Ten mucho cuidado de no herirte. Luego lo vas a partir en cuadros. Mientras más finos, mejor. Y de inmediato lo vas a aplicar a la orina. Tomas tu cuchara y lo vas a mezclar completamente para que la orina y el ajo se integren. En este momento ya puedes tomar la candela y la vas a tocar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En este momento vas a tomar tu bolígrafo, el clavo, algún tornillo o cualquier cosa para marcar el nombre de la persona que queremos dominar. Si solo tienes un nombre, lo puedes colocar e imagina el rostro de la persona. Si tienes el nombre y apellido, es mucho mejor. Cuando se escribe sobre una candela, se empieza a escribir desde la mecha. Ten en cuenta esto. No importa si el bolígrafo que utilices no pinta. En mi caso y por ejemplo, yo pondré Lucía Pérez. Alejo mi plato un poco y pondré el nombre. Lucía Pérez. Tú debes de colocar el nombre y apellido de la persona a la que vas a dominar. Acercas nuevamente tu preparado y vas a meter la candela con la mecha hacia arriba. Esta no se tiene que mojar. Y con esto vas a agitar el preparado. Si la candela es más alta que el vaso, entonces vas a utilizar la cuchara para bañarla hasta donde puedas sin mojar la mecha.
Lo vas girando y lo vas impregnando. La vas bañando con tu orina y el ajo. Desde acá ya estás dominando a esa persona. Mientras más tarde lo hagas mejor, para que esa persona esté dormida. Una persona cuando duerme es muy fácil para que le entren los hechizos, sobre todo los de dominio. Así está bien. Deja que escurra completamente y retiras el vaso. Vamos a quemar la base de la candela y la pondrás en el centro del plato. Ten mucho cuidado de no quemarte. Espera a que se enfríe para que quede completamente parada. La voy a enderezar para que veas que está en el centro del plato. Luego con la cuchara vas a hacer una cama con el preparado, con la orina y el ajo. La base de la candela debe quedar sumergida con tu orina, con el preparado. Aplica todo lo que puedas. Así está bien. En este momento ya puedes encender la candela. Recuerda que el fuego no se puede apagar soplándolo. Siempre tienes que agitarlo para que se apague. De esta forma, colocas tus manos en dirección de la candela. Primero dirás el nombre y apellido, el que has puesto sobre esta. Y luego repetirás: yo te domino y te mando que regreses. O también puedes decir el nombre de la persona y yo te domino y te mando que me des dinero. O el nombre de la persona y dirás yo te domino y te mando que me trates bien. Siempre debes decir el nombre de la persona. Luego yo te domino y te mando y aquí dices tu deseo, lo que tú quieres. Si es una persona que te ponen mal con los demás, dirás el nombre de esta persona y yo te domino y te mando que te calles. Si es para tu jefe, dices su nombre y apellido y yo te domino y te mando que me respetes o te mando que me subas el sueldo. Esto es por darte algunos ejemplos. Yo diré: Lucía Pérez, yo te domino y te mando que regreses. La oración la dirás 7 veces consecutivas, porque el 7 es un número de gran poder. Y esto nos va a ayudar en combinación con el hechizo para que funcione de inmediato. Dejas que la candela se consuma y cuando llegue a la orina el fuego comenzará a chisporrotear y eso consumará el hechizo. Al terminar, tiras la orina en el retrete y todo lo demás lo tiras a la basura. El plato lo puedes conservar. Lo lavas muy bien y al final lo lavas en agua con sal, al igual que el vaso. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si lo hiciste con fe tendrás buenos resultados muy pronto. Hasta la próxima.